Hora de darle la bienvenida, como cada sábado, ¿no?, al doctor Herbert Cuba García, especialista en política de salud, columnista del portal de opinión El Montonero, ¿no?, y habitual también comentarista en RCR. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba. Muy amable, ¿cómo está? Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Leía su último artículo, ¿no? Lo titula Malas noticias y agresión a los médicos, un problema agudizado en la pandemia, ¿no? Y en realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? No logramos entender en toda su dimensión, o la lectura no es la más apropiada de los problemas que tenemos en plena pandemia, doctor Cuba. ¿Qué es lo que percibe usted? Mire, yo creo que hay una serie de problemas que el gobierno ha dejado de actuar. Hay falta de liderazgo y creo que hay un desfase en lo que el gobierno piensa y en el gobierno hace. Creo yo finalmente que hay desconocimiento. El día de hoy han salido una serie de resoluciones ministeriales designando nuevos funcionarios intermedios en el Ministerio de Salud, que es gente que ya estuvo antes en la gestión y que regresa probablemente con la idea de que ya tienen experiencia y que algo podrían hacer. Sin embargo, yo veo aquí varias áreas. Una primera es que hay escasez. Y como hay escasez, la gente se agolpa a los hospitales, a los establecimientos, reclama, insulta, agrede. Y hemos visto como en Puno, por ejemplo, a un médico, inclusive un policía lo han pateado en el pasillo, en la emergencia. Y la agresión contra los profesionales de la salud y los médicos es cada día peor y no hay control policial. No hay policías en los establecimientos, no hay serenazgo en los establecimientos de salud. En cualquier momento vamos a tener desgracias, ya de lamentar muertes, porque ya hubo una balacera en el Hospital Carrión del Callao. Entonces, yo creo que eso es un primer tema. El segundo tema, que ya es grave, es que todavía el Ministerio de Salud no concluye con la vacunación que tiene que haber a los profesionales de la salud, a los servidores de la salud. Y aquí es otro tema. No hay vacunas y además hay médicos y profesionales de salud que reportan que a pesar de haber sido vacunados, se enferman. Y no hay lo que planteamos alguna vez, que se haga un estudio de anticuerpos neutralizantes para saber si es que todavía tienen inmunidad o la vacuna ha sido eficaz o no con los pacientes, sobre todo con aquellos que están en las unidades de cuidados intensivos, o hacer un estudio aleatorio al azar en los vacunados. Tampoco hay eso. Y el otro tema que me parece a mí sumamente preocupante es que a estas agresiones que se tienen, la autoridad lo que hace es colocarse en una posición de decir, de estimular el reclamo, de estimular que se quejen vía no solamente ya el golpe, la violencia, sino inclusive que hagan denuncias civiles, penales, que hagan sanciones administrativas, etcétera, en un momento de aguda escasez. Es como que si usted se va con alimentos a regalar el centro de una plaza, como usted va a regalar chocolates o caramelos a los niños, lo que usted va a tener ahí es como la piñata, pues todos quieren agarrar algo. Y eso es lo que está pasando hoy día con la salud. Y yo creo que el gobierno no se ha puesto todavía en una situación de resolver la normalidad en los hospitales. Ahora, doctor Cuba, yo quiero retomar un poco lo que usted ha manifestado hace un momento, ¿no? Que hay casos de personales de salud, médicos que están en primera línea, que se han inoculado, han recibido la vacuna, ¿no? Pero que ahora presentan, ¿no?, sintomatología o han sido infectados por el tema de la COVID, ¿no? Usted es una persona bien informada. ¿Son los casos de la vacuna Sinopharm, los casos de la vacuna Pfizer? Mira, lo que hemos visto hasta la fecha son los casos de los profesionales de la salud y los servidores de la salud que se han vacunado con la vacuna Sinopharm. Todavía no se han reportado en los casos de la vacuna Pfizer ningún efecto
de la población, ni efectos secundarios, ni tampoco que pacientes que se hayan infectado. Pero también tiene una explicación, por los plazos. Todavía no hay plazos en el tema de la vacuna Pfizer que recién se está colocando en el país, en nuestro país. Sin embargo, en lo que sabemos del mundo entero, eso no ha ocurrido. En el caso de la vacuna Sinopharm, también hay que dilucidar algunas cosas. Hay gente que se ha vacunado, pero no ha tenido el plazo que se requiere para estar inmunizado. Es decir, debería tener 15 días después de la segunda dosis. Hay gente que se ha enfermado 12 días antes, 3 días, 4 días antes. En segundo lugar, la idea era que si tú te vacunas, la vacuna no previene la infección, pero sí previene la enfermedad, sobre todo las formas severas y graves. Bueno, tenemos ahora reportes de gente que está con oxígeno internados en los hospitales a pesar de haberse vacunado. Eso es un tema que el propio presidente en una conversación cantinflesca dijo que sí y que no en relación a la tercera dosis. Entonces yo creo que ahí es un punto que tiene que conversar, discutir el gobierno, porque lo que deberíamos hacer de una vez es tomar acciones. O hacemos los test o las pruebas para saber la eficacia de la vacuna en la gente ya vacunada que está trabajando actualmente, o simplemente de una vez negociamos con Sinopharm para que nos llegue la tercera dosis. Pero el otro tema que también se presenta aquí y hay que tomar en cuenta es el asunto de los voluntarios, porque hay voluntarios que eran 3 grupos, un grupo que recibió la vacuna Beijing, otro grupo que recibió la vacuna Wuhan y la otra que recibió el placebo. Hoy día, como se ha suspendido en buena hora el ensayo clínico, lo que ocurre es que los voluntarios dicen, oye, ¿nosotros qué recibimos? ¿Nos vacunamos? ¿Por qué no nos vacunan con la vacuna Sinopharm? ¿Por qué tienen eso? Entonces yo creo que esos problemas tiene que resolver el gobierno y aparentemente no hace nada. Ahora, hace nada. Doctor Cuba, en el tema de la tercera dosis, nosotros aquí en el Perú, mucha gente lo toma como que, bueno, pues si se requiere una tercera dosis hay que aplicar una tercera dosis, ¿no? Pero en términos de ensayos clínicos mundiales, en términos de comprobación de efectividad, eso no está ocurriendo con las otras vacunas, salvo que me equivoco, corríjame. Bueno, ese es otro tema, mire. En estos momentos, todas las vacunas están todavía en fase de ensayo clínico. No nos olvidemos que estamos todavía en fase 3. Claro. No hemos pasado a la fase 4 y no tenemos resultados definitivos. Todas las vacunas están con ensayos preliminares. Ejemplo, lo que ha pasado con AstraZeneca en Europa. Claro. O sea, se han tenido serios problemas con la AstraZeneca, inclusive ha habido dudas en retirarle o no el registro sanitario. Por otro lado, todavía no sabemos cuál va a ser el efecto para evitar infección de la vacuna Pfizer. No sabemos, todavía, según algunos estudios que se han hecho en Israel, por ejemplo, tiene bondades para prevenir la infección, pero otro lado señala solamente que es para prevenir la enfermedad. O sea, todavía se desconoce muchos temas sobre el tema de la vacunación. Además, hay un nuevo concepto que tenemos que discutir ahora, que tiene relación con la aparición de las nuevas variantes. ¿Estas variantes escapan al efecto de la vacuna o no escapan al efecto de la vacuna? Este escape de la vacuna es una discusión permanente. Actualmente, lo que se exige es que haya una comisión de científicos internacional, liderado por la Organización Mundial de la Salud, en la que no participen las empresas productoras de la vacuna, que sea una institución autónoma, con la finalidad de ver si efectivamente las vacunas que están actualmente en comercio ya escapan, permiten el escape o no del virus frente a la vacuna. Y esto es un tema que nosotros tenemos que tomar en cuenta con mucha seriedad, porque no basta decir que nos vacunamos y luego decir que, oye, esa vacuna de repente no es efectiva ante una vacunación. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta otro aspecto. Hay vacunas que dan muy buen resultado en los países de origen, por ejemplo en Inglaterra o en Europa, pero cuando han sido utilizados en África del Sur, por ejemplo, la eficacia de la vacuna disminuye enormemente. ¿Qué ha pasado ahí? Es un tema que hay que estudiar también.
Por eso también nosotros tenemos el mismo problema. La vacuna Sinopharm, según los propios chinos, había tenido mejores resultados en su país. Sin embargo, en nuestro país parece ser, por los estudios preliminares, que no lo es tanto. Yo creo que además hay que estudiar en este tema tres conceptos básicos. El nacionalismo que se está implementando para las vacunas, y el segundo aspecto que hay que tomar en cuenta es la geopolítica del uso de la vacuna. En el caso del nacionalismo hemos visto cómo, por ejemplo, Estados Unidos ha priorizado en primer lugar vacunar a su propia población, y ahora lo propio lo quiere hacer Europa con gran reclamo, y el tercer mundo se queda desprotegido como de costumbre. Y ahí viene el uso de la geopolítica ante un bien escaso. Es decir, los países poderosos comienzan a utilizar la vacuna como una estrategia de dirección política en el mundo. Y con lo más grave, que es que el 90% de las vacunas que se han producido en el mundo se han quedado en los países desarrollados. Solo el 10% han ido a países más pobres, y además el mecanismo que se creó por la Organización Mundial de la Salud, que es COVAX Facility, que era un mecanismo para juntar vacunas, para transferir estas vacunas a los países del tercer mundo, tiene dinero para comprar las vacunas, pero no le venden las empresas para que las pueda distribuir en el mundo. De esa manera también el programa COVAX Facility se retrasa para entregar vacunas al tercer mundo. Aquí la ilusión de una respuesta mundial frente a la pandemia se ha desvanecido. Pero lo más grave de esto es que, como no hay respuesta mundial ante la pandemia y todavía los países más pobres se quedan sin vacunas, las variantes aparecen, las mutaciones siguen, y en consecuencia el riesgo de los propios países desarrollados es mayor, porque se pueden volver con cepas peligrosas para ellos. Muy bien, doctor Gebre Cuba García, como cada sábado yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo a la distancia, buen fin de semana, mi estimado doctor. Muy agradecido, un saludo una vez más. Gracias.